preguntemos por qué. ¿Por qué está llegando esto a mi vida? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa que está generando este tiempo de aflicción o de angustia en mí? Ahora, para responder a esa pregunta, nosotros lo mejor siempre va a ser buscar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice la Escritura, que lámpara es, ¿sí?, a nuestros pies, dice la palabra. Ahora, ¿qué es entonces la Biblia? En la Biblia encontramos la luz que necesitamos cuando estamos pasando tiempos de oscuridad. ¿Y qué es una angustia, una aflicción? Un tiempo de oscuridad. Y usted necesita entonces algo que le alumbre en ese tiempo de angustia y le muestre el camino, cómo salir de ese momento. ¿Y qué necesitas? La palabra que te alumbra, la Biblia que te alumbre. Entonces vamos a la Escritura y vamos a conocer por qué me está pasando esto a mí. ¿Por qué ha venido esto a mi vida? Y vamos a conocer algunas de las respuestas que Dios da a través de su palabra para responder esta pregunta. Entonces, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esto ha venido a mi vida? Porque las aflicciones y las angustias son parte natural de la vida y del mundo en que vivimos. Escúchelo bien. Las aflicciones, las angustias hacen parte de esta vida en este mundo. Eso es natural. Esa es una de las razones, y la que vamos a mirar ahora. Pero hay más, solamente como para ir entendiendo las Escrituras. En el libro de Job, Job nos comenta algo muy interesante acerca de este punto. Job dice en el capítulo 5, verso 6, dice: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Para qué nace el hombre? Para la aflicción. Ahora le hago una pregunta. No todo el tiempo vamos a pasar afligidos, no todo el tiempo vamos a pasar angustiados, pero hay momentos de nuestra vida que vamos a vivir vamos a enfrentar esas situaciones. Ahora, hay que entender algo. Yo quiero que esta parte sí nos quede clarita. Es importante entender que usted y yo vivimos en un mundo contaminado. ¿Sí o no? Vivimos en un mundo contaminado no por las emisiones por las emisiones que hacemos a la atmósfera. No. Es un mundo contaminado por el pecado, contaminado por las injusticias y contaminado por la maldad del ser humano. Y esa contaminación ya afecta, los efectos de esa contaminación se notan en nuestra vida. Enfermedades, muerte, envejecimiento. Es que si Adán no peca en el huerto del Edén, todos seríamos jóvenes. No habría muerte. La muerte entró por causa del pecado de Adán y el envejecimiento entró por causa de Adán. Dios fue reduciendo el tiempo de vida del ser humano en la tierra en la medida que aumentó el pecado en la tierra. Antes de que Dios mandara el diluvio, las personas llegaron a vivir hasta 969 años, como lo vivió Matusalén. Pero ¿por qué Dios empieza a reducir el tiempo de vida de los seres humanos? Por causa del pecado, la maldad y las injusticias. Es decir, la maldad del hombre contaminó este mundo y hizo que surgieran diferentes tipos de aflicciones al hombre y que hoy nosotros la vivimos. Ahora, nosotros podemos esforzarnos siempre por hacer la voluntad de Dios y vivir una vida santa, pero alrededor de nosotros hay multitudes de gente que están haciendo la maldad, que están viviendo en contra de lo que Dios hace, y lo que ellos hacen, ese pecado, esa maldad, esa injusticia, contamina todo el contexto donde vivimos y tarde o temprano eso nos afecta también a nosotros. Por eso uno procura en su hogar y en su casa vivir una vida santa,
pero sabemos que el pecado está a la puerta, ¿cierto? Hay gente a nuestro alrededor que peca. Entonces tenemos que entender esa parte. Por más que queramos vivir una vida santa, que hubo hombres santos en la Escritura, Job, Daniel, hicieron hombres santos, Noé, pero aún ellos siendo hombres extraordinarios que hacían la voluntad de Dios, tuvieron que ver la maldad del ser humano. Noé era un hombre justo, era un hombre santo, pero tuvo que ver cómo Dios mandó el diluvio. Job fue un hombre santo, pero tuvo que ver pruebas también en su vida. Daniel tuvo que ver injusticias. Estamos en un mundo que está contaminado. Yo creo que ninguno de nosotros quiere que nadie se enferme. Yo no me quiero enfermar, ni quiero ver a las personas que yo amo enfermas. Eso es una realidad. No queremos que nos toque ninguna enfermedad, ni que en la vejez tengamos achaques, ni dolores, ni malestares. Todos queremos eso, ¿sí? Pero tenemos que entender que por la consecuencia del pecado, hoy todos tenemos que vivir eso. Hacen parte de nuestra naturaleza caída, carnal caída. Entonces cuando usted sienta el dolor en la rodilla, el dolor de espalda, sepa que es la consecuencia del pecado desde el principio de los tiempos hasta hoy. Porque el hombre no solamente pecó en el huerto del Edén, de ahí para acá empezó a pecar más. Entonces la tierra está contaminada y estamos expuestos a sufrir cualquier tipo de injusticias, de enfermedades y de cosas en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo, nuestra naturaleza carnal, está caída. Pecó desde el huerto del Edén, se cambió nuestra naturaleza. Así también estamos expuestos a sufrir injusticias. ¿Por qué? Porque este mundo, dice la Escritura, está bajo la influencia del mal. Este mundo está bajo la influencia del mal. Y lo vemos hasta en los juegos deportivos. Hoy que vemos los olímpicos. ¿Con qué inauguraron los olímpicos? Con la mera maldad. Adoraron al que no tenían que adorar. Entonces, ya vemos esto en este tiempo y ahora, cuanto más que el Señor se acerca, la maldad incrementa más. Veamos 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, y reflexione conmigo cómo es el carácter de los hombres y mujeres de este tiempo. Ahora le dice el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, diga, peligrosos. ¿Tiempos cómo? Peligrosos. Ahora, ¿por qué serán tiempos peligrosos los que hoy vivimos? Dice, porque habrá hombres, y no se refiere ahí a la palabra hombre solo a los varones, sino al ser humano, ¿sí? Porque habrá hombres y mujeres, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, o nosotros acá el costeño dice malagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, es decir, falta de dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice, a estas personas evita, porque son, como todas esas características muestran que no tienen corazón, son un corazón tan duro que ahí Dios no puede entrar en ese corazón duro, un corazón, dice, implacables, traidores, tienen todas las cosas que hoy vemos en abundancia en el mundo. Ya estamos en un mundo así, ya hay gente así de esa manera y van a seguir aumentando. Ahora, ¿cómo tenemos que enfrentar las aflicciones como parte natural de la vida y del mundo en que vivimos? De dos maneras. Primero, hay que tener confianza en Dios. ¿Por qué confianza en Dios?
Porque entendemos que todo lo que tengamos que vivir aquí, el Señor Jesucristo ya lo venció. Él venció al mundo y sus aflicciones. Y esa victoria que Él venció está disponible para nosotros. Recuerde lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, dijo el Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora mire lo que dice aquí. En el mundo tendréis aflicción. Hace parte de este mundo porque es un mundo que está contaminado. Pero ¿qué dice? Confiar. Es decir, tengan confianza en Dios, en mí, ¿verdad? Tengan confianza, dice, en el Señor. Porque yo he vencido al mundo. Porque si uno se pone a ver, ay no, este mundo me va a hacer, no, tenga la confianza en Dios. Porque el Señor Jesucristo ya venció este mundo y sus aflicciones. Y si Él tuvo la victoria, nosotros también la vamos a poder tener. Hay que tener confianza en Dios, pero también debemos tener esperanza. En este mundo donde las aflicciones están a la orden del día, debemos tener esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ya está preparando, ya tiene listo una mejor vida para nosotros. Donde no hay muerte, no hay enfermedades, no hay dolor, no hay aflicción, ¿verdad? Entonces lo que vivamos en esta tierra, sabemos que es temporal, debemos tener la esperanza de una mejor vida en Cristo Jesús. Yo quiero que lea conmigo algo que está en Apocalipsis, que a veces no leemos o que a veces no nos ponemos a detallar esas palabras, pero que son esperanza para nosotros. Dice Apocalipsis 21:3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, hablando de Jesús, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este mundo caído, contaminado un día, pasará y vendrá en Cristo Jesús un mundo distinto. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Sin duda, un día esto pasará y los que tenemos nuestra esperanza en Cristo estaremos en un nuevo mundo, unas nuevas cosas, porque dice, todas las cosas serán hechas nuevas, unas nuevas cosas, donde no habrá esa maldad, no habrá corrupción, no habrá dictaduras, no habrá, no habrá robo, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá achaques, dolores de espalda, dolores de pierna, no habrá nada de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Dice, escribe estas cosas porque palabras fieles son palabras fieles y verdaderas. Entonces, ¿cuál es la razón, primera razón por la cual vivimos aflicción en la tierra? Hombre, porque esta tierra está caída. Porque es una tierra, un mundo caído en el pecado. Y de una u otra forma, ese pecado y esa contaminación nos afecta nuestra vida. Entonces hay que entenderlo desde el punto de vista natural, pero también hay otras razones. No siempre son naturales las cosas que nos pasan. No siempre es porque el mundo está caído y yo tengo que sufrir aflicciones. No, hay otras razones. ¿Por qué ha venido esto a mi vida o por qué me pasa esto a mí? A veces es porque Dios ha permitido que el enemigo nos zarandee. Entonces, otra razón muy distinta, quizás no tiene nada que ver con la parte natural o contaminación que tiene el mundo. Ahora, el zarandeo hace parte de la vida del creyente. Parte de la vida del creyente. Ojo, quizás el zarandeo no hace parte del incrédulo, del no creyente, del desobediente. Porque el zarandeo sucede en la vida de la persona con propósitos de limpieza y de purificación. Cuando entendemos lo que es el zarandeo, entendemos por qué Dios lo permite. El zarandeo, tomaban el trigo, yo creo que yo lo he explicado en varias ocasiones, lleno de polvo, porque a veces se caía,
y lo que hacían era sacudirlo, un sacudón. Al sacudirlo, todas esas piezas que ya estaban viejas, sucias, se caen, ¿sí? Toda esa escoria del trigo, y quedaba el trigo limpiecito. Hacían eso, era un zarandeo, un remesón de la vida, y causaba esa parte. Entonces es importante entender eso, y Dios permite el zarandeo en la vida del creyente. Y a veces no, pastor, lo que pasa es que este mundo está caído, está contaminado, y por eso es que me estoy viviendo estas cosas. No, a veces es que Dios permite el zarandeo. Entonces, en Lucas 22, 31 al 32 dice: dijo también el Señor, le dijo ¿a quién? A Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ellos entendían con claridad eso, porque eso es lo que se sembraba en ese entonces, en ese territorio donde estaba Jesús y Pedro. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lo que puede fallarnos en el zarandeo es la fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y se acuerdan que esto se lo dice Jesús a Pedro antes de Pedro negar a Jesús. O sea que el zarandeo que Pedro vivió fue un zarandeo en su fe y en su convicción de seguir a Jesucristo. Fueron 3 veces que Pedro negó a Jesús, y él mismo sintió el impacto de avergonzarse de su Cristo. Pero después volvió, después de vivir ese rato de amargura, de tristeza, de dolor, Pedro volvió al Señor, y volvió esta vez fortalecido para confirmar a los demás discípulos. Ahora, hay que entender algo. Cuando uno procura vivir una vida que agrade a Dios, esforzándose en su diario vivir por agradar al Señor, por servirlo, por predicar su palabra, por testificar de Cristo con su propia vida, cuando una persona se esmera en eso, hay que tener toda la seguridad también de que Satanás va a querer demostrar que nuestra fe no es una fe real, que nuestra confianza en Dios es una confianza fingida. Va a querer demostrarle a Dios que si nosotros Él nos toca o nos mete en angustia, entonces nosotros vamos a murmurar contra Dios, a rebelarnos contra Dios. Él va a querer mostrar eso. Entonces, recuerden la historia que vivió Job, ¿cierto? Job vivió un tiempo de zarandeo, uno de los tiempos de zarandeo más largos que yo conozco en las Escrituras, porque Satanás quería mostrarle a Dios que Job no era tan justo y tenía tanta fe en él y tanta confianza, sino que si le quitaran o lo metieran en un tiempo de angustia, Job iba a volverse contra Dios, quejarse, murmurar y hacerle reclamos a Dios. Y cuando pasó esa circunstancia, ¿cómo reaccionó Job? Pues vamos a verlo en la palabra. Job 1 al 8, del 8 al 12, dice: vea, lea conmigo. Lo que pasó es que Satanás no puede ver que una persona quiera amar a Dios, porque enseguida empieza a meterse. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová Dios, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, mire qué le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás cómo qué, cómo blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, viste que le está diciendo: no, él no es tan bueno, no tiene tanta fe en ti, no confía tanto en ti. Aflígelo para que veas cómo reacciona.
aflígelo para que veas cómo se comporta. Así que muchas veces, ahora, aquí viene el punto de si Dios lo permite o no lo permite. En ocasiones Dios le va a decir a Satanás, no lo vas a tocar, déjalo quieto, estoy en un proceso con él. Otras veces Dios le va a decir, bien, tócalo hasta cierto punto. ¿Cómo le pasó a Job? Dios le dijo a Satanás, bueno, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, es decir, quítale todo lo que tiene material, pero no lo mates, no lo dañes, no lo destruyes. Y salió Satanás delante de Jehová. Y todos sabemos que ese cerco de protección que tenía Job sobre sus bienes, sobre todo lo que Dios le había dado, fue quitado y en un día perdió todo lo que tenía, cantidad de ganado, de animales, cantidad de cosas perdió Job en un solo día. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque Dios lo permitió. El zarandeo hace parte de la vida del creyente. Entonces ahí podemos mirar que no siempre son las aflicciones y las angustias que vivimos simplemente porque hace parte de la vida. No solamente de la vida natural. A veces las angustias llegan a nuestra vida porque es propósito de Dios. Porque es Dios quien lo permite, porque estás haciendo las cosas bien, porque estás buscando a Dios, porque estás amando a Dios y debes entrar en un tiempo de zarandeo para confirmar tu fe. Porque eso fue lo que dijo Dios con Pedro. Voy a orar por ti, que no falte tu fe, y cuando vuelvas confirma a tus hermanos, confirma la fe que ellos tienen en Dios. Entonces debemos tener eso claro. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para nuestra vida cuando estamos viviendo una vida que agrada a Dios, una vida que fiel a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, esforzándonos para vivir una vida que agrade a Dios, y de repente empiezan a venir situaciones de aflicción a nuestra vida? ¿Cómo es la forma o qué debemos hacer? Bien, primero, adore a Dios en lugar de murmurar. No se queje ni reclame. ¿Por qué? Porque eso es lo que Satanás quiere, que usted empiece a renegar contra Dios en vez de adorar a Dios. Es decir, que tus palabras cambien de alabanza a quejabanza, ¿cierto? Que tú en vez de decir, Señor, gracias, Señor, te adoro, Señor, tú eres grande, o como decíamos ahora, ¿verdad? Todas las canciones que le cantábamos, empezar ya no queremos ni cantar, sino que empezamos quejándonos todo el tiempo y murmurando todo el tiempo. Ya allí hemos perdido esa batalla. La palabra de Dios dice en el Salmo 50:14, sacrifica a Dios alabanza. ¿Por qué usa la palabra sacrifica? Porque en los momentos de aflicción, en los momentos de angustia, créame, adorar a Dios es un sacrificio, porque uno está de pronto en desesperación interior, en preocupación, está muy pensativo, envuelto en la preocupación, y alabar en ese momento es un sacrificio, pero un sacrificio que agrada a Dios. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Entonces, cuando esté en esos momentos de aflicción, no murmure contra Dios, no reclame a Dios, no se queje, sino que pisotea al diablo. ¿Cómo? Adorando a Dios. Adore al Dios, el diablo mentiroso, no me voy a quejar, voy a adorar a Dios. Esa es la actitud. Otra cosa que debemos hacer y que se aconseja en esos momentos es reafirmar, fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Veamos lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 1:12. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto. Estaba en un tiempo de aflicción. Él dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Él sabía que Dios no lo iba a dejar todo el tiempo en ese padecimiento, y por eso él dice, yo sé a quién he creído. Yo sé, eso era una palabra del apóstol Pablo que reafirmaba y fortalecía su confianza en Dios. Yo sé a quién he creído y no me va a dejar en vergüenza, no me va a dejar
padeciendo todo el tiempo, Él me va a librar, Él me va a guardar, Él me va a sacar de esta situación. Y Él dice, pero estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito, decía, su vida, para aquel día. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que hacer, reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Una tercera cosa que debemos tener en cuenta en esos momentos de aflicción, confiar que si Dios ha permitido ese tiempo de sufrimiento, de padecimiento, de angustia, es porque sin duda Dios tiene un gran propósito con nosotros, un propósito de bendición, un propósito bueno para nuestra vida. Eso no nos está pasando simplemente por casualidad, nos está pasando porque viene algo de bendición y bueno para nosotros. Romanos 8:28 dice, y todos conocemos esta escritura, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo la aflicción, la angustia, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas al final nos va a ayudar para bien. Es un tiempo también de reflexión, es un tiempo de meditar por qué nos pasan las cosas, ¿verdad? Y darle la gloria a Dios porque ese tiempo va a ser un tiempo de enseñanza. Los tiempos de aflicción también son tiempos pedagógicos. Los tiempos de aflicción también son tiempos pedagógicos, es decir, tiempos de grandes enseñanzas y a veces enseñanzas personalizadas. Por eso es importante entender esa parte. Lo que nos pasa a veces son tiempos de enseñanza. Y algo más para tener en cuenta en esos momentos de aflicción es confesar la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo ya venció al diablo? Amén, yo lo creo también. En la palabra de Dios dice en Romanos 16:20, dice, el Señor Jesucristo venció a Satanás en la cruz, pero ahora está haciendo otra cosa. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso lo va a hacer el Señor. O sea que Satanás va a quedar debajo de nuestros pies. Vamos a pisarlo en el nombre de Jesús. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hay que confesar esto. Satanás, el Dios Todopoderoso, te va a aplastar y te va a poner debajo de mis pies en el nombre de Jesús. Porque eso es una lucha. Cuando usted está haciendo las cosas bien, mire cómo es las cosas. Si no, a veces nos llegan aflicciones que son naturales por el mundo en que vivimos. Si usted empieza a agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, entonces nos vienen aflicciones porque Satanás no le gusta que seamos felices y bendecidos. Porque cuando usted agrada a Dios, se esfuerza por amar a Dios y servirlo, usted está destinado a ser bendecido. Toda persona que agrada a Dios, sin duda la bendición lo alcanzará. Entonces a Satanás no le gusta. Y entonces pasa esto que vivimos acá. Empiezan las pruebas de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios, a ver si nuestra fe es real, si es fingida, o si vamos a murmurar o a reclamarle cosas a Dios. Bien, pero ya sabemos cómo. ¿Qué tenemos que hacer? Adorar a Dios y no quejarnos. Reafirmar nuestra fe en el Señor. Confiar en Él porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Confiar en Dios que si lo que nos está pasando tiene grandes propósitos y los propósitos son buenos y de bendición. Y confesar la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás porque lo va a poner debajo de nuestros pies. Bien, un punto más. ¿Por qué ha venido esto a mi vida? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bien, porque a veces Dios quiere tratar directamente con nosotros por causa de nuestras propias soberbia y rebeldía. Soberbia y rebeldía. O sea, hay un punto que es Dios tratando con nuestro corazón. No todas las veces son cosas naturales. No todas las veces
es que tú estás zarandeado o estamos siendo zarandeados. No, no, todas las veces no es así. Hay veces que la razón por la cual estamos sufriendo, viviendo angustias, es simplemente por las consecuencias de nuestras malas acciones, de nuestras decisiones equivocadas, de nuestro mal proceder o de la soberbia o rebeldía que tuvimos en un momento de nuestra vida. Es decir, que a veces no es zarandeo, a veces que estamos haciendo las cosas mal, que estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Y como Dios nos ama, ¿qué hace Dios? Dios busca la forma de hacernos entender nuestros errores. Busca la forma de hacernos ver que estamos por el camino equivocado. Y a veces, yo le digo a usted, cuando un hijo suyo, los que ya tienen hijos, estaba yendo por el camino equivocado y usted se buscaba la manera de hacerle ver las cosas, de abrirle los ojos para que no se equivocara, usted se jalaba unas peleas buenas con ellos. ¿Cierto? Unas discusiones tremendas para hacerle ver que está equivocado. Es decir, que no es agradable a veces que Dios nos haga ver, a veces cuando nos cuesta o a Dios busca una manera y nosotros no vemos y seguimos haciendo lo malo, llega el momento donde Dios nos mete en situaciones que nos abren los ojos. ¿Sí? Que nos abren los ojos. Es la forma de actuar del Señor porque Él nos ama y no va a permitir que sigamos en el camino equivocado. Si usted en un momento aceptó a Jesucristo en su vida, usted es hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios, Dios no va a permitir que usted se pierda. Él va a hacer todo lo posible, a menos ya que tu corazón definitivamente sea un corazón tan terco y tan rebelde que ya no quiera saber nada de Dios. Pero de lo contrario, Dios va a hacer un esfuerzo o hacer unos planes y unos propósitos para hacerte entender que estás equivocado y vuelvas a Él. En Salmos 32:8 dice, el primer pedacito, vamos a leerlo todos. Te haré entender. O sea, yo voy a hacer muchas cosas, pero de que te hago entender, te hago entender. Mi mamá decía, yo con el cinturón te hago entender. Decía mi mamá, buena para pegar. Y uno entendía, créeme que antes de sentir los dos, yo ya entendía claritico. Es una forma de expresión, pero a veces Dios nos mete en situaciones para hacernos entender. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, pero dice, te enseñaré también el camino que debes dejar. ¿Sí? Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, mis queridos hermanos, Dios constantemente, todo el tiempo podríamos decir que tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Somos millones en el mundo y Dios tiene los ojos puestos sobre cada uno de nosotros para que andemos por el camino que debemos andar. Ahora, adicionalmente, también puede que estemos viviendo las consecuencias o tiempos de aflicción y de dolor como consecuencia de no querer escuchar la voz de Dios. Esa es otra razón. No queremos escuchar la voz de Dios, no queremos tener en cuenta lo que Él nos enseña en las Escrituras. Entonces es allí cuando el Señor nos lleva a un lugar específico para que podamos oír su voz. ¿Y cuál es ese lugar específico cuando Dios le ha hablado por diferentes formas en el sermón de la iglesia, en la palabra, en el grupo de oración, en el grupo de damas? Usted abre el estado y Dios le vuelve a hablar. Usted ve Facebook y está viendo Facebook y sale lo mismo y usted no quiere entender lo que Dios le está diciendo. Entonces Dios viene y hace lo que está en Oseas 2:14. ¿Qué hace Dios? Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré ¿a dónde? ¿Y qué es el desierto? La prueba. Que está, bueno, tocó, ¿verdad? No quisiste hacer caso. Yo estoy diciéndote muchas veces y tú no haces caso. Entonces, ¿lleva a dónde? Al desierto. ¿Por qué? Porque es que en el desierto ya cuando la cosa estamos solos Él y nosotros, en la soledad, en la angustia, en todo que hemos vivido solo, ahí sí, Señor, ¿verdad que sí? Ahí sí lo buscamos.
Entonces, que si Dios tiene recursos para hacernos entender, cantidad. Y uno de esos es el desierto. Pero ¿y qué puede ser? Un desierto de enfermedad, un desierto económico, un desierto de soledad, sí, tantos desiertos, un desierto de desempleo, un desierto de rupturas y de cosas a nivel intrafamiliar que lo puede llevar a eso, o la enfermedad de un familiar, o sea, tantas cosas que Dios puede usar que sean un desierto para nosotros. Muchas veces Dios, cuando no lo escuchamos, cuando somos rebeldes y soberbios a escuchar su palabra y a obedecerlo, Él toca lo que más amamos, los hijos. Y ahí o lo que tú digas. Sí, eso es, pero Él lo hace porque nos ama y después restaura todas las cosas, restaura a los hijos, restaura nuestra relación con Él y todo sigue normal. ¿Qué le pasó a Jonás cuando no quiso escuchar la voz de Dios? Cuando no quiso hacer lo que Dios le dijo, huyó de Dios. Dios dijo, bueno, te fuiste para el mar. Bueno, Dios dijo, bueno, ¿qué desierto lo puedo meter? Bueno, que no hay desierto, estamos en el mar. Bueno, y 3 días en medio de un pez gigante, no sabemos si era una ballena, si era, en esa época no sabremos qué animales del mar existían, pero duró 3 días allí y ahí sí ya fueron 3 días reflexionando. Yo creo que yo hubiese durado un día, yo reflexiono automáticamente, ¿cierto? Yo creo que usted también, un día era suficiente ahí en ese lugar tan maluco. Yo dije, salimos, Señor, volvamos enseguida. Ya entendí, yo voy. Yo creo que a Jonás le tocó así, fue llevado también a ese desierto. Ahora, Dios nos lleva ahí al desierto, ¿por qué? O a la prueba, porque es allí donde realmente escuchamos nítido la voz de Dios en el corazón de nosotros. Por eso es. Pero es cuando ya Dios ha intentado de muchas formas de que lo escuches y no queremos. Aquí es una cuestión de la voluntad. No queremos escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿sí está entendiendo que se enlaza con el tema del miércoles y del jueves que vimos? Sí, tiene mucha relación. Ahora, como hijos de Dios, nosotros tenemos la capacidad de entender y de discernir cuando Dios nos está disciplinando. Dios ha puesto en nosotros la capacidad de entender lo bueno y lo malo, cuando estamos haciendo lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Y también, como entendemos eso, entendemos que lo que estamos viviendo es causa quizás de nuestro pecado, de nuestro andar equivocado por un camino que a Él no le agrada. Recuerde lo que Dios dice en Hebreos 12, del 5 al 7. Vamos a leerlo juntos. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, ¿qué le dice? No menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, hay que entender, nosotros sabemos qué es lo que hacemos. Entonces, si sabemos que andamos en pecado, que andamos en caminos equivocados, entendamos que quizá lo que estamos viviendo es un tiempo de disciplina de Dios, porque Dios quiere cambiar nuestra actitud, ¿cierto? La palabra correcta de lo que Dios espera con la disciplina es reacción. Yo no sé si, yo creo que sí me entienden. Si usted lanza una pelota y la pelota cuando golpea el piso reacciona hacia arriba, pero tiene que golpear el piso, ¿cierto? Bien, cuando Dios empieza con la disciplina viene siendo el piso. Y te reacciona, cambia de camino automáticamente, ¿sí?
Digamos que la disciplina es el piso. Usted viene por el camino equivocado para abajo. Y usted se choca con la disciplina de Dios y usted reacciona, cambia de dirección. Es así, eso es lo que Dios espera de nosotros. Que con la disciplina que nos toca enfrentar, reaccionemos. Oye, reacciona, vas por el lado equivocado. Y en Isaías capítulo 1, verso del 5 al 8, está claritico que eso es lo que Dios espera de nosotros. Dice, lea esta pregunta, dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Es decir, ¿por qué quieres ser castigado aún más? ¿Todavía os rebeláis? O sea, ¿estás rebelde todavía? Toda la cabeza está enferma, mire. Ya Dios le había puesto enfermedad, había permitido enfermedad. Y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. Mira todo lo que le había pasado y todavía es que era un pueblo difícil. Y dice, está destruida. Vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, en pocas palabras. Y aún así Dios le pregunta, todo lo que están viviendo y ustedes todavía quieren que los castigue más, todavía se quieren rebelar. Hombre, reacciona. Eso es lo que está diciendo Dios. Oye, reacciona, si tienes está vuelto un desastre, reacciona. Eso es lo que Dios espera de nosotros cuando estamos sufriendo disciplina de Dios, que reaccionemos. Ahora, después de reaccionar, ¿qué debemos hacer? Pastor, ya reaccioné, yo estaba haciendo mal, en verdad, Dios me hizo entender, Dios me metió en disciplina, yo entendí, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, arrepentimiento, pedir perdón. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos a cuenta con Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tú te arrepientes de todo tu corazón y le pides perdón a Dios por ese camino que llevabas, por esa actitud que tenías, Dios te promete que te va a perdonar y te va a limpiar completamente. O sea que esa reacción va a ser un cambio en tu vida bien agradable, porque vas a ser limpiecito y vas a estar en el camino que el Señor quiere. Entonces, para concluir esta mañana, cuando enfrentamos dificultades, aflicciones, sufrimiento, dolor, pueden haber varias razones, y por eso nosotros nos preguntamos y debemos preguntarnos, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Sí? Y la Biblia nos da varias razones, que son las que hemos visto. Puede ser algo natural por la contaminación que hay en este mundo, por el pecado y las injusticias, ¿sí? Y que de alguna forma eso nos afecta. Pero también puede ser porque Dios quiere zarandearnos para limpiarnos, porque Dios quiere zarandearnos para que sea probada nuestra fe también, para fortalecernos en Él. O Dios quiere tratar directamente con nosotros porque estamos por el camino equivocado y quiere que reaccionemos y nos volvamos a Él, y Dios permite, o nos lleva al desierto para oír su voz, o nos mete en una disciplina, en una situación para que reaccionemos. Todo eso, créanme mis queridos hermanos, Dios lo hace porque nos ama. Así de sencillo. Nos ama. Si entendemos el amor de un padre por el hijo, entendemos el amor de Dios. Porque papá, usted por su hijo haría lo que fuera para que su hijo esté en el camino correcto. Asimismo, Dios nuestro Padre, nosotros educamos a nuestros hijos con una sabiduría limitada, porque nosotros obtenemos sabiduría de las Escrituras, pero Dios tiene una sabiduría infinita. Y Él nos ama tanto, y en su sabiduría busca la manera de que siempre estemos
en el centro de su voluntad y caminando por su camino. Él busca la estrategia, busca la manera, pero no va a permitir que nos perdamos. Siempre esté dispuesto que cuando Dios le discipline, cuando Dios lo meta en angustia, siempre esté dispuesto a agachar la cabeza y decir en qué estoy haciendo mal, qué estoy equivocado, corrija y siga adelante, que Dios le va a traer grandes bendiciones. Los grandes hombres de Dios en la Escritura fueron humildes cuando fueron confrontados con su pecado. Quiere decir que los hombres de Dios en la Escritura también pecaron. Caso de David. David, cuando fue confrontado por su pecado de adulterio con la mujer de Urías, fue confrontado por el profeta Natán. Oye, David no mandó a matar a Natán, que podía hacerlo. Aquí, ¿cómo se te ocurre? Tú vas a faltarle el respeto al rey. Se llamaba. No, él dijo: oh Dios mío, he pecado contra el Dios del cielo. He pecado contra Dios. Y con humildad se arrepintió de su pecado. Sí hubo las consecuencias, claro. Que Dios nos perdone nuestro pecado no quiere decir que no vamos a vivir las consecuencias de nuestro pecado. Son dos cosas distintas. Él nos perdonó, pero tenemos que vivir la consecuencia de nuestras acciones. ¿Qué le pasó a David? El hijo que tuvo con la mujer de Urías murió, porque Dios dijo: esa es la consecuencia de tu pecado. Es como algunos me preguntan, y siempre hay personas que quieren corchar con las preguntas. Y alguien me pregunta: pero ¿y si el que está en la cárcel, que hizo su delito, conoce al Señor? No, ya tendrían que ponerlo libre, porque ya conoció a Jesús y está arrepentido y ha mostrado un cambio de vida. O sea, espiritualmente es libre porque Cristo lo hace libre, pero él tiene que sufrir la consecuencia de su acción, de lo que hizo. ¿Cierto? Entonces son dos cosas distintas. Todo lo que sembramos recogemos. Mira, Dios nos perdona, Dios nos limpia, nos purifica, pero tenemos que recibir la consecuencia de nuestro acto. El que mató a una persona, el que conoció a Cristo en la cárcel, tiene que estar ahí hasta que pague la condena, ¿sí? Y no solo eso, cuando salga de ahí es posible que reciba la cosecha que sembró. Porque todo lo que uno siembra recoge. Solo la misericordia de Dios lo permite que siga adelante. Porque podría suceder, porque cuando uno mata a una persona y lo meten preso, un ejemplo, yo pongo un ejemplo así porque decíamos, es un pecado muy visible, ¿no? Mató a la persona, lo pusieron preso, condenado tantos años de prisión, recibe a Jesucristo en su corazón en la cárcel, recibe salvación, tiene un comportamiento ejemplar, cambia su vida, muestra que ama a Cristo, le reducen su pena, pero él tiene que pagar su condena, aunque se la reduzcan por su buen comportamiento. Pero él sembró muerte cuando entró ahí. Es posible que cuando salga se enfrente a la muerte, porque el que siembra muerte recoge muerte. Solamente, Manalila, la misericordia de Dios puede hacer que esa familia que está sufriendo y que sufrió la pérdida de ese ser querido decida no hacer nada. Que Dios lo puede hacer, porque si esa familia se acercó al Señor y perdonó al asesino de su hijo, de su familia, sin duda cuando salga esa persona de la cárcel, ni pendiente estarán, porque su corazón de esa familia está sano. Es que el pecado siempre, el que siembra pecado recoge destrucción, dijo Jesús. El que siembra pecado recoge destrucción. Pero Dios en su misericordia cambia las cosas. Y si no sabemos si ese hombre, al recibir a Cristo en su corazón en la cárcel, empieza a orar y a orar por esa familia que perdió a esa familiar, y empieza a orar que Dios le sane, que Dios le restaure, y cuando salga ya son creyentes. Pagó su condena orando todo ese tiempo por los seres queridos. Estoy poniendo un ejemplo extremo, pero es para que entendamos que la consecuencia de nuestros actos sin duda la vamos a recibir,
y recibimos la consecuencia inmediata y la consecuencia de lo que se siembra. Porque es que lo que sembramos no se recoge enseguida. Hay un tiempo para poderlo recoger. Lo más cortico, una de las cosas más corticas para recoger cuando sembramos cosecha es el maíz. A los 4 meses, 3 meses, no sé. ¿Cierto? Pero hay otras cosas que se recogen más tiempo. La yuca dura más tiempo. El ñame dura más tiempo. Y si es un árbol, dura en mango. ¿Cuánto dura el mango para que usted pueda comerse un mango? ¿Ah? 5 años. Imagínese usted. Y el coco 10. No, entonces, o sea, hay un tiempo en lo que sembramos. Entonces, la consecuencia se recibe inmediata, pero lo que sembramos posterior. Mire todo ese análisis que hacemos. Pónganse de pie, vamos a orar.